Días, clase de expresión oral. Para todos los que nos ven, en esta ocasión vamos a entrevistar a Carlos Mario de la Cruz Hernández, personero del municipio de Salamina. Carlos, gracias por aceptarnos la invitación a esta pequeña entrevista, Carlos. A ti, Roberto, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos allá en clase que nos escuchan. Carlos, para hablar sobre un tema específico que en estos momentos se está viviendo por una problemática como es el riesgo del desbordamiento del río Magdalena, que ocasionado por unas erosiones que se están presentando por diferentes factores. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de ti. Eres abogado especialista en Derecho Administrativo, con experiencia como personero municipal del municipio de Pibijay en los años de 2012-2015, donde tuviste un programa muy bueno y excelente, que era llevar la personería a esas casas o a esas veredas o corregimientos donde era de poco acceso por la falta de comunicación de las vías telefónicas. Y por el costo de traslado de las personas hacia la cabecera municipal, nosotros nos trasladábamos hacia ellos. Sí, claro, Carlos, así es. Carlos, me gustaría comenzar en sí por la problemática que se está viviendo en Salamina Magdalena. Estamos hablando, usted como representante que hace de parte del Ministerio Público, ¿qué acciones se han tomado ya desde la personería municipal frente a las autoridades como nacionales, territoriales, en este caso la gobernación, la alcaldía de Salamina, con el problema de la erosión del río Magdalena? Así es, Roberto. Has dado una lectura clara de todo este problema que estamos viviendo en el municipio de Salamina Magdalena. Salamina Magdalena es un municipio ribereño. Hacemos parte de la subregión del río en el departamento del Magdalena. Es una población de 11.000 habitantes. Estamos presentando un problema hace cerca de 2 años. Desde la personería municipal nosotros hemos venido denunciando y haciendo llamados a todas las instancias a nivel territorial y del nivel nacional. Nosotros exigimos del gobierno nacional presencia inmediata porque es un fenómeno erosivo que inició en un punto en el año 2019, y nosotros determinamos como el 2.4, entre la vía que comunica el municipio de Salamina con el vecino municipio del Piñón. Y hoy en día, pues ya del 2.4 ya se ha trasladado al kilómetro 1.8, son cerca de 800 metros de erosión. Ya la carretera entre el municipio de Salamina y el municipio del Piñón no existe. Es un riesgo altísimo de que el río Magdalena, como lo digo desde el Ministerio Público, el río Magdalena cambie su curso, Roberto, y podría inundar no solo al municipio de Salamina, sino a la subregión del río en el departamento del Magdalena, afectando municipios como Pibijay, El Piñón, Remolino, y a los municipios de Concordia, Zapayán y demás. Es un complejo problema que pone en riesgo a cerca de 100.000 habitantes en esta zona. Sí, es que exactamente lo que uno dice, que de pronto a veces, porque uno cuando se habla que del bordamiento, porque como el río está cerca de Salamina, se puede decir que no, que simplemente va a quedar afectado simplemente Salamina. Estamos hablando que estaría afectado lo que sería Pibijay, Remolino, claro, y El Piñón, destruyendo ¿cierto? las carreteras, destruyendo innumerables cultivos, hectáreas de cultivo, además de cientos de miles de cabezas de ganado, hectáreas de palma que también existen en la zona, búfalos. En fin, esto es una zona muy rica, la conocemos, y que la devastación de la inundación pues acabaría con todo ese aparato productivo. Sí, exacto, Carlos. Otra pregunta, Carlos. ¿Para cuándo cree usted que pueden empezar los trabajos para la mitigación, para la erosión del río y que las poblaciones puedan tener un poco más de tranquilidad? Ese punto hemos venido tocándolo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué sucede? Que como te hablaba hace un rato del kilómetro 2.4, ellos están viendo este problema como el kilómetro 2.4 fracturó, erosionó. El kilómetro 2.1 fracturó, erosionó y atiendo con un proyecto de 2.000 millones, de 1.500 millones, de 4.000 millones en cada uno de los puntos que se han venido presentando. ¿Qué sostiene la Personería Municipal de Salamina en cabeza del suscrito? Que no se debe mirar el problema como una situación de punto a punto, sino como ya una franja de terreno que se prolonga por cerca de 1 kilómetro, en el cual se debe atender de manera integral, con estudios especializados y avanzados que involucren trabajos de hidráulica y trabajos de estabilización de terreno. Desafortunadamente, pues, Cor Magdalena, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo,
la gobernación del Magdalena, vienen trabajando cada una por su lado. Y solo a través de la orden de una magistrada es que se ha puesto en obligación sobre la mesa de que se trabaje con un plan maestro. Y es ahí en donde se viene a pensar de que se tienen que hacer obras que están por el orden de los 100.000 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? La ministra de Transporte, ella nos dice que solo hasta diciembre iniciarían las obras de ese plan maestro. Pero Roberto, como todos conocemos y ustedes allá en clase deben ver la dinámica del río, y en esta época que estamos viviendo, entre octubre, noviembre y diciembre, la época más crítica es cuando llueve más, es cuando la segunda temporada de lluvia genera la alzada del río, que genera una arremetida fuerte contra la orilla, como lo hemos estado evidenciando en las últimas semanas. La ministra, las últimas declaraciones que ha dado la ministra Ángela María Orozco Gómez, ha dicho que estos trabajos comenzarían a realizarse y los estudios de la fase 3 a comenzar a realizarse desde el mes de diciembre. ¿No cree usted que puede ser demasiado tarde y que el río pueda...? Claro, y ese fue uno de los llamados que hicimos a través de la Personería Municipal, exigiendo a la Procuraduría General de la Nación, delegada para asuntos ambientales, mineros y agrarios, que hiciera una preventiva ante el gobierno nacional para que no desatendiera a esta población. Nuestra población no puede quedar a la deriva durante todo este tiempo, y ha quedado demostrado históricamente que en los meses de octubre y noviembre son los meses más difíciles, más críticos con respecto a los niveles altos del río y por supuesto la presencia de lluvias. Fue atendida nuestra petición y se elevó al ministerio un llamado de atención. Es así como se destinaron algunos recursos que hoy en día se están invirtiendo. Sin embargo, pues el río es impredecible y la dinámica que viene mostrando es muy agresiva. Prácticamente hoy estamos incomunicados con el municipio del Piñón. El ferry, que está justo en medio de esta zona, el ferry, tú sabrás, Roberto, que Sí, es claro. importantísimo para, Sí, claro, para claro. el transporte fluvial y para el diálogo comercial entre el departamento del Atlántico y el departamento del Magdalena. Quedó casi 15 días sin prestación de servicio, y eso afecta a toda la comunidad comercialmente, incluso con el traslado asistencial, porque los médicos hacen las remisiones desde Salamina hasta Pibijay, desde el Piñón hacia Pibijay y desde Pibijay hacia Barranquilla o hacia la ciudad de Santa Marta. Entonces todo esto genera un problema que desencadena muchos otros más, y por supuesto la mayormente afectada es la comunidad. Entonces nosotros siempre exigimos que esa fecha que daba la ministra era por cierto punto esperanzador, porque ya nos estaban diciendo que iban a invertir recursos. Exacto, que los recursos están. Exacto, pero nos dejaba en una situación crítica en estos 2 meses, 3 meses, por todo lo que representan las lluvias y la subida del río. Así es. Carlos, una pregunta. Antes de comenzar todo este problema de erosión, siempre se hablaba, tú sabes que esto no es desde ahora, ni desde el año pasado, y no viene de hace 2 o 3 años, se hablaba siempre que el problema lo estaba ocasionando un islote. ¿Qué ha pasado con ese islote que se tomó la mitad del río? Que, o sea, el islote Tamarindo. ¿Qué ha pasado con ese islote al fin? Para dejar claridad a las personas que nos están viendo, ese islote, por supuesto, está enfrente de esta zona. ¿Qué sucede? Que el río golpea al islote y el islote desvía la corriente hacia el municipio de Salamina. Es prácticamente como un codo que se ha formado en esta zona, en donde el río cambia de curso y empieza a erosionar a la orilla. Por supuesto, la energía que trae el río Magdalena golpea con fuerza a la orilla, y la orilla, debilitada por las lluvias y por el desgaste de tanto tiempo en el paso de vehículos en esa zona, que es un área de influencia del ferry, que entra y sale mucho vehículo pesado, sí, claro, pues genera un riesgo altísimo. ¿Qué sucede? Que nosotros exigimos un estudio el año anterior. Ese estudio se hizo de parte de Cormagdalena. Invirtieron unos recursos, 11.000 millones de pesos en la intervención de la isla, en un dragado inducido y controlado. Lo vimos como una esperanza para la región, pero el dragado se hizo o no se hizo, eso está en discusión, porque realmente el islote hoy tiene unas condiciones de extensión mayores a las que tenía hace un año, y ellos lo que dicen es que hicieron algunas profundizaciones en la orilla del lado del Atlántico para que el río mismo, a través de esa, digamos que inducción que le hacen, pudiera intervenir ella misma a la isla, pero eso no se ha dado. Entonces nosotros lo que exigimos hoy es una intervención con mayor rigurosidad que pueda terminar con este problema. Y la isla, bien como tú lo mencionas, la isla Tamarindo es uno de los factores que mayor incidencia tienen en este problema.
Exacto, porque estamos hablando de la cantidad de agua que lleva. Exacto. Al enfrentarse, hablamos de casi de 7.246 metros cúbicos por segundo. Exacto. Y se dice que el 80% tira para el margen de donde está conociendo la erosión, que es para este lado del Valle de Magdalena. Exacto, la franja oriental. Es muy preciso y muy claro, importantísimo ese dato para ilustrar, porque la corriente, en su extensión, en su energía, mirada como un 100%, por supuesto lleva el cauce del río hacia la desembocadura. ¿Qué sucede? Que de ese 100%, el 80% está desviándose a la orilla, el otro 20% está tomando la dirección que debería tomar, claro, en forma recta. Entonces, ¿por qué nosotros, al hablar de esa cifra, ese porcentual que tú das, que es muy gráfico, en el sentido de que nosotros vemos con gran preocupación que ese 80% de corriente termina por desviar el 100% del río hasta nuestra jurisdicción? Claro. Por eso es que el temor en nuestra comunidad es altísimo. Por eso es que nosotros diario estamos emitiendo preventivas al gobierno nacional, porque lo que estamos hablando es que se va a generar una catástrofe de consecuencias inimaginadas. Estamos hablando incluso, llevando las cosas un poco más allá, que la entrada de agua por esta zona podría afectar incluso la estabilidad ecológica y de una zona como la que está en área de influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta. Roberto, toda esta agua va a llegar a la Ciénaga Grande de Santa Marta y va a terminar por alterar el equilibrio ecológico. Sistémico en la zona, y por supuesto prácticamente cambiaría la dinámica histórica de toda esta subregión del río. No, y ecológico, Carlos, y hablamos también que quedamos totalmente incomunicados toda esta parte, que el comercio de nosotros, la mayoría parte depende, se puede decir que el 99% del comercio de esta zona, de lo que es Pibijay, Remolino, Piñón, dependemos de Barranquilla, del Atlántico. Entonces eso sería todos mejor. Nuestros productos son trasladados hacia allá, y todas las compras comerciales que se hacen acá, los grandes supermercados que ya hoy hacen presencia en Pibijay y en los demás municipios de la subregión, Olímpica, Ara, Lara, el de Uno, ellos todos los productos los traen de allá. Entonces les tocaría darse la vuelta por fundación, que son cerca de 4 horas. Donde encarecería más la canasta familiar, se vería más costosa. Ese punto nos toca a todos. A todos, por eso es que nosotros vendemos este problema, Roberto, como no un problema de Salamina, sino como un problema del departamento, de la región, de la subregión. Y exigimos del gobernador del Magdalena mayor presencia, mayor liderazgo, porque esto no es un problema aislado, que simplemente pues genera algún tipo de riesgo para Salamina. Esto, las catástrofes que generaría, ecológica, ambiental, económica, comercial, es totalmente y que nosotros en el 2010 creo que se vivió una emergencia similar, exactamente. A la que se vivió en el sur del departamento del Atlántico, la vivimos nosotros acá. Exactamente. Pero yo creo que hoy es peor, porque en ese entonces, digamos que sí, hubo una inundación y en cuestión de 2 meses se controló. Y bueno, generó consecuencias. Pero acá estamos hablando de casi, no solamente de un solo punto crítico, hablamos de casi de 30 kilómetros más o menos. Sí, 30 kilómetros con mayor riesgo, el kilómetro que te señalaba, el 2.4 hasta la sería el que se ocasionó hace 2 días, que hubo el problema que gracias a la comunidad, que la intervención de ella rápido se pudo contener. La comunidad reaccionó de forma inmediata y apoyó. Son cerca de 200 personas que se volcaron al río con saco, y de manera artesanal se logró controlar de manera, digamos que previa a lo que sería una catástrofe como esta, pero se controló de manera momentánea, digamos. Exactamente. Carlos, ¿cómo ha sido el respaldo o el acompañamiento institucional de las demás personerías? Porque estamos viendo que no es simplemente es de la personería de Salamina, estamos hablando de lo que estamos hablando ahora, una subregión que sería totalmente afectada. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la personería de Pibijay, de Remolino, El Piñol, con la erosión que en estos momentos se viene presentando? Bueno, nosotros, Roberto, desde la personería municipal nos hemos enfocado en que este problema se maximice como la verdadera tragedia que podría ser. Es decir, no solo un problema de Salamina. Es así como organizamos en octubre del año 2020 la Asociación de Personerías de la Subregión del Río, las cuales me otorgaron como personero de Salamina la vocería de 10 personerías. En ese caso, pues nosotros logramos como gremio, ya como personero, al elevar nuestra voz como Ministerio Público, ya como asociación, de que este problema involucra no solo a Salamina, sino a todos los municipios de la subregión del Río en el departamento del Magdalena. El personero de Pibijay, por supuesto, se solidarizó con nosotros, porque el municipio de Pibijay
pese a estar a unos cerca de 30 kilómetros del río, es quien mayormente se vería afectado porque todo el peso de agua llegaría directamente a toda esta región, a esta jurisdicción. incomunicándolo totalmente. Por supuesto, entonces el municipio de Pibijay debe un protagonismo también en liderazgo de esta problemática. Los municipios de Zapayán, que son municipios que son de área de influencia de la Ciénaga de Zapayán, pues también se verían afectados porque mucha de esa agua también llegaría hasta allá, afectaría a Concordia, a Pedraza, a Zapayán y a toda su zona rural. Esto es un problema de gran magnitud y yo creo que las personerías municipales vecinas han jugado un papel importante al acompañar al municipio de Salamina en esta problemática. Entonces, eso también nos ha brindado la oportunidad de que los medios de comunicación nos atiendan en mejor forma, de que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República también nos mire. Igual la Federación Nacional de Personeros, al hablar Exacto. ya como asociación, también juega un rol especial en esto. Y yo creo que eso nos dio la oportunidad, incluso como personería municipal, para llegar al Congreso de la República en marzo pasado, elevar nuestra voz de protesta, un SOS, que fue atendido y en últimas pues se generó también una comisión de parte de la Cámara de Representantes para llamar la atención de las entidades comprometidas en la inversión de recursos de esta problemática. Carlos, ya hemos hablado sobre cuál es el punto más crítico. Sabemos que son casi 30 kilómetros y que hace rato, hace 2 días, 3 días, gracias a Dios no ocurrió un desastre totalmente. Te he visto en redes que estuviste comunicándote, haciendo el paréntesis o ¿cómo diría uno? Encontrarse con alguien, con altos mandos allá del Senado. Te vi reunido con un senador del Atlántico. ¿Qué tal fue esa reunión fructífera para...? Sí, hemos hecho contactos con representantes a la Cámara de otros departamentos, incluso el presidente de la Cámara saliente, el doctor Germán Blanco, que es representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, nos atendió en su condición de presidente de la Cámara, dialogamos con él, nos dio la oportunidad de tocar puertas en medios de comunicación, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en Presidencia de la República. De igual forma nos reunimos también con el senador Laureano Acuña en Barranquilla, nos reunimos con el senador Honorio Enríquez en Santa Marta. Hemos tocado puertas por todos lados, porque lo que buscamos es visibilizar la situación y buscar voces que acompañen el llamado de socorro que estamos haciendo desde Salamina. Yo creo que ha sido fructífero todo esto porque hoy el presidente de la República tiene en su mesa planteado la problemática de Salamina y tenemos conocimiento de causa de que a los funcionarios los están llamando desde Presidencia de la República para que atiendan de manera oportuna esta emergencia. Sí, y así se está haciendo. Yo creo que en Salamina hoy no estamos lamentando la tragedia precisamente por todo eso que hemos venido haciendo. Y por supuesto tenemos que seguir haciéndolo porque se vienen unos meses muy críticos. Bueno, Carlos, de manera como uno de concluir, y gracias a todo lo anterior que hemos conversado, la ciudadanía del municipio de Salamina Magdalena y Pibijay, Remolino, Piñón, pueden estar tranquilas de que la personería municipal de la que tú presides actualmente está actuando bajo un marco legal, constitucional. Así es, sí. Ya. Yo creo que más que tranquilas, todas estas comunidades deben estar expectantes. El llamado de atención que siempre hacemos a los municipios vecinos es que no dejen solo a Salamina. No es solo estar tranquilos porque desde la personería de Salamina o desde la alcaldía de Salamina digamos que estamos conectados 24/7 con este problema. Es que ellos también deben brindar nuestra fuerza para que en últimas no tengamos que lamentar una tragedia que afecta a todos. Ahí sí requiero al municipio de Pibijay a través de redes sociales y de comunicaciones públicas, a través de diferentes reuniones que hemos hecho, porque sí veo que se han relajado un poco en los municipios vecinos y han dejado que la carga y la fuerza de todo esto lo lleve Salamina, simplemente porque la jurisdicción compromete inicialmente a nuestro municipio, pero olvidando lo que viene. Entonces, digamos que no podemos decir que mandamos un parte de tranquilidad a toda la comunidad. Yo pienso que al contrario debemos presionar a nuestros dirigentes a que acompañen al municipio de Salamina en este problema, porque las consecuencias de una eventual tragedia afecta, por supuesto, a todos. Y Carlos, y además de eso, que se cumplan todas esas articulaciones, todos esos trabajos que se han hecho, las mesas de trabajo que se vienen haciendo con la gobernación y con el ente central,
porque sabemos que los municipios, en realidad municipios de Magdalena o municipios de sexta categoría, son pocos los recursos. Sí, son muy pocos los recursos. Digamos que hablar de 90.000 millones, 100.000 millones de pesos para resolver una problemática esta, para que tengan una idea, Roberto, tus compañeros, son 5 o 6 años de presupuesto de un municipio como Salamina. Entonces es imposible que el municipio de Salamina comprometa presupuestalmente inversión de recursos de este orden. Bueno, Carlos, te quería agradecer, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Con todo gusto y ojalá las personas que nos escuchan, y de parte tuya, Roberto, que eres una persona muy activa y comprometida con este tema de la administración pública, pues también nos acompañen desde las redes sociales, haciendo comentarios importantes. Te he visto activo en el tema de Salamina y de veras que te lo agradezco porque el hecho de que tú compartas una publicación que hacemos desde la Personería Municipal, pues da la oportunidad o la ventana para que llegue a muchas más personas ese mensaje que estamos enviando. Gracias, Roberto, por la invitación. Carlos, muchísimas gracias a ti. Un saludo especial a todos.